Hola, acabo de leer un libro de Peter Berger que es Introducción a la Sociología. Es un gran libro, me encantó. Está compuesto por este, 6 o 7 partes. Las primeras dos son las más esenciales, luego continúa con algunos apéndices. Me he enfocado en las primeras dos partes. Es un gran libro escrito en 1963. Peter Berger, ustedes saben, es conocido por haber escrito La construcción social de la realidad, una sociología del conocimiento, junto a Thomas Luhmann, un libro muy leído actualmente. Estamos en 2019 y se lee mucho de ese libro, pero muy pocos lo conocen a Peter Berger por este libro de Introducción a la Sociología, que a mí me encantó. Eh, lo leí con mucho gusto. Es un libro escrito de una manera amena, sencilla, sin, sin profundizar en teorías. No es un libro de teorías ni es un libro de texto, más allá de que tiene grandes definiciones de teoría que nos sirven y nos van a servir evidentemente, pero está escrito para un gran público, especializado o no, y se disfruta mucho su lectura. Por eso me gustó. Los sociólogos no son los mejores escritores del mundo, pero este libro está muy bien escrito. Es un libro esencial para cualquier edad, tanto para recién iniciados como para estudiantes más avanzados. Lo escribió en el 63, como dije, es un sociólogo austríaco, pero ya en el 39 emigró a Estados Unidos. Por eso se lo puede considerar un sociólogo norteamericano, pese a haber nacido en Austria y haber escrito con un alemán, como Thomas Luhmann, La construcción social de la realidad. Pero lo podemos escribir entre la sociología norteamericana, que es a la que él apela en este libro de Introducción a la Sociología. Así que vamos a tratarlo. Saben que el libro de Introducción a la Sociología de Peter Berger fue publicado en 1963. Estoy leyendo el artículo que escribí para mi blog. Lo escribió 3 años antes de su famosa obra La construcción social de la realidad, junto a Thomas Luhmann, y que hoy es un clásico de la sociología, como lo dijimos. La introducción a la sociología del autor austríaco radicado en Estados Unidos merece un capítulo aparte dentro de la tradición de la disciplina, pues no es ni un libro de texto ni un trabajo de teoría. Es un libro para leer y dejarse arrastrar por la prosa clara de Berger a través de metáforas ingeniosas que utiliza todo el tiempo, destinadas a un público amplio, especializado o no. Sin embargo, la traducción del título de la obra no es del todo correcto, porque puede llevar a confundirnos con un manual tradicional, Introducción a la Sociología. Hay muchos libros de Introducción a la Sociología, como el de Anthony Giddens, por ejemplo, y muchos más. Este no es un libro de Introducción a la Sociología en ese sentido. De hecho, fue publicado con el título original de Invitation to Sociology, perdonen un poco el inglés, una traducción literal de Invitación a la Sociología, que hubiese sido un título más certero para este trabajo, porque es lo que es una invitación a la sociología, apelando a los rasgos más humanos, a las curiosidades que más o menos todas las personas tenemos sobre los temas sociales, y que lo logra de una manera muy eficiente, muy clara. Berger trata de excitar la curiosidad en este libro. Berger trata de excitar la curiosidad sociológica desde los rasgos más humanos y las motivaciones más cotidianas de la vida de las personas, sin recurrir a grandes elaboraciones teóricas ni párrafos sólidos e inexpugnables. Esos párrafos que tenemos que leer y releer, remarcar, hacer cuadros, estudiar. No es ese el fin de Peter Berger. En efecto, en el capítulo primero nos habla de la sociología como un pasatiempo individual. Fíjense qué imagen utiliza para hablar de la perspectiva sociológica, un pasatiempo individual. Y luego tiene un segundo capítulo que habla de la perspectiva sociológica como una forma de conciencia, o una toma de conciencia también. Berger aborda los asuntos de la sociología con la inocencia del viajero, de quien todavía no ha forjado una concepción final de la disciplina. Gracias a esta postura que adopta, realiza algunas observaciones sumamente originales del mundo social, como cuando nos dice: a diferencia de los títeres, los hombres tenemos la posibilidad de detener nuestros movimientos y de observar y percibir el mecanismo por el cual se nos ha movido. En este acto radica el primer paso a la libertad. O sea que
La perspectiva sociológica o la curiosidad sociológica está muy implicada con la toma de conciencia y con el tomar una posición por la libertad. O sea, cuando no tenemos conceptos dados, cuando aceptamos que hay marionetas o hay poderes fácticos que nos están guiando, nos están haciendo pensar, y que esos tirititeros tienen motivaciones propias, uno puede, dentro de ese mismo juego, porque todos formamos parte del mundo social, podemos tomar conciencia, ¿no?, de ese mecanismo, cómo funciona y por qué hacemos lo que hacemos, por qué actuamos como actuamos, ¿no? En este pasaje, en otros pasajes del libro establece una clara correspondencia entre la sociología y la curiosidad de saber qué sucede a los otros. Entonces la sociología, o sea, una curiosidad por saber lo que le sucede a los otros es a los demás, qué es lo que le sucede a los demás. De ahí parte el interés por la sociología. ¿Qué pasa a nuestros vecinos? ¿Qué es lo que pasa con con nuestras instituciones? ¿Por qué los grupos políticos actúan como actúan? ¿Por qué personas jóvenes actúan de cierta manera y no de otra? Etcétera. Eso es lo que genera la sociología, la curiosidad. Entonces la sociología se convierte en una ciencia que nos ayuda esta imagen es muy buena. La sociología se convierte en una ciencia que nos ayuda a espiar por la cerradura, a observar a los demás en sus actividades diarias, sean públicas o privadas, con el deseo de desvelar lo que las personas esconden tras la intimidad o tras una máscara, con el afán de descubrir por qué los individuos de una sociedad actúan como actúan. Para Berger, entonces, el sociólogo haría en su lo que el sociólogo haría en su actividad sería, lo pone entre comillas, percatarse, examinar detrás, o lo que podríamos llamar adivinar el juego, hurgar tras los bastidores, mirar por el edificio de una cerradura o estar al corriente de todos los trucos. Realizar una interpretación sociológica sería aceptar que detrás de las acciones humanas existe algún mecanismo que las moviliza o las activa. O sea, estar al corriente de todos los trucos, como si estuviéramos frente a un mago. La sociedad se comporta como si fuera un mago que mueve los objetos de un lado hacia el otro. ¿Y qué hace el sociólogo? Bueno, descubrir los trucos, descubrir de por qué hemos hecho lo que hemos hecho, ¿no? Qué es lo que se esconde detrás de todo eso. Para Berger, la sociología sociológica se equipara a descubrir el esqueleto arquitectónico que sostiene un edificio y que no puede verse detrás de la fachada. Esta es otra imagen muy buena, o sea, descifrar el esqueleto arquitectónico que hay detrás de la fachada, lo que vemos, ¿no? Los poderes judiciales, los poderes legislativos, las instituciones del Estado. ¿Qué hay detrás? Detrás de eso que hay un esqueleto que podemos descubrir. Lo que vemos siempre es la fachada, es la sanción, el reglamento que nos guía, que nos dice tenemos que ir por acá, tenemos que hacer esto, no podemos hacer este tipo de actividades, tenemos que ir concurrir a votar. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Ahí, detrás de todo eso hay un esqueleto que el sociólogo quiere saber. ¿Por qué? ¿Por qué sucede? La curiosidad del sociólogo lo lleva a querer descubrir el armazón que sostiene una institución o una sociedad. Por lo tanto, dice el autor, podemos concebir otra vez a la sociedad como la estructura oculta detrás de un edificio cuya fachada exterior esconde su estructura de la vista del público. Berger aprovecha esta analogía de las fachadas que esconden las relaciones sociales de diverso tipo para llevarla más lejos. Y acá siento entre comillas lo que él dice. Una familia común entregada a una agradable conversación con sus invitados, una escena de desesperación que se desarrolla en medio de la enfermedad o la muerte, una escena de placeres lujuriosos, tal vez un culto extraño o una peligrosa conspiración. Las fachadas de las casas no pueden decirnos nada, proclamando únicamente una conformidad arquitectónica con los gustos de algún grupo o clase social que inclusive puede que ya no resida en esa calle. Los misterios sociales se ocultan tras la fachada. El deseo de penetrar hasta esos misterios es análogo a la curiosidad sociológica. Berger indaga en lo más profundo de la motivación sociológica con una narración sencilla y llevadera, sin ser superficial, e incluso aportando
incluso portando acertadas ideas sobre la sociología como ciencia, como actividad humana que traspasa el sentido común y los prejuicios, apelando a una neutralidad valorativa. Este punto vale la pena aclararlo con las palabras del propio autor, el tema de la neutralidad valorativa que sin duda eh, muchos creemos que puede existir o que no puede existir, pero en aquel confía. Hay una neutralidad valorativa en la sociología como ciencia. Y lo aclara de esta manera. Normalmente el sociólogo poseerá tantos valores como un ciudadano, un particular, un miembro de un grupo social o un adepto a alguna asociación de personas. Pero dentro de los límites de sus actividades como sociólogo existe únicamente un valor fundamental, el de la integridad científica. Aquí establece claramente una separación, ¿no?, epistemológica entre el sociólogo investigador y los elementos de la sociología de la que el investigador forma parte. En esto podemos vincularlo también a lo que establece Pierre Bourdieu a finales de los 60 y 70 con el oficio del sociólogo, que Pierre Bourdieu utiliza con los conceptos de ruptura y de no conciencia y de salirse, ¿no?, de lo que son el sentido común, las prenociones, los intereses de grupo de las personas que analizamos, o sea, lograr una ruptura con todo eso. También esto lo reafirma Peter Berger. En el primer capítulo de la obra, Berger dedica unas páginas al sociólogo Thorstein Veblen. Esto es muy importante porque Thorstein Veblen fue un sociólogo americano que se hizo mucha microsociología, igual que Berger, también, que le impulsó con la construcción social de la realidad. O sea, rompiendo un poco con la tradición americana de los grandes sistemas, del estudio de los grandes sistemas, el estructural funcionalismo de Merton y de Parsons, por ejemplo, o de Pareto, tantos otros que han sido muy importantes en la década de 60 en Estados Unidos y que todavía conviven con nosotros y no tenemos por qué descartarlo. Pero Thorstein Veblen, bueno, es un rompimiento con eso. ¿Por qué? Porque Thorstein Veblen se ocupó de los sectores no respetables de la sociedad, lo que se le llaman los no respetables, o sea, los sectores nocturnos, los sectores de los bares, los del juego, la prostitución, las mafias, el crimen, las minorías, que son parte fundamental de la sociología, ¿no? Los sectores no respetables, los sectores desviados de alguna manera, que Thorstein Veblen, tenemos que leerlo, yo ya lo apunté, tengo algunas obras de Thorstein Veblen para leer, que hizo este tipo de sociología en Estados Unidos, muy importante hoy día. También le hizo, bueno, Foucault la hizo también en los 60, pero es importante saber que siempre existió alguien antes que se ocupó de esos temas. Bueno, también lo hizo Thorstein Veblen, dice, porque a Thorstein Veblen adjudica una capacidad superior para indagar en los campos más alternativos de la sociología, a los que iguala con los sectores menos respetables de la sociedad, es decir, con los grupos humanos más desviados y marginales, que ilustra con una sensacional imagen el catalogar su perspectiva sociológica como proveniente de aquellos lugares de la cultura en que uno se levanta para afeitarse el domingo alrededor del mediodía. Increíble, esto utiliza un recurso literario, ¿no? Analizar esos sectores de la sociedad en los que uno se levanta a afeitarse el domingo alrededor del mediodía, que también existen y son muy importantes los sectores juveniles, marginales, los del crimen, prostitución, ya lo hemos dicho. Una parte importantísima de la sociología que no hay que olvidar, y bueno, Veblen lo hizo antes que nadie en Estados Unidos. A Veblen adjudica la posibilidad, por haber despertado el interés por estudios microsociológicos y que dieron un poderoso desarrollo a los estudios urbanos que se emprendieron en la Universidad de Chicago en la década de 1920 y que generaron una atracción irresistible en los investigadores sobre los peores aspectos de la ciudad, como el crimen, las mafias, el juego y la prostitución. La Escuela de Chicago, como sabemos, tiene en su cabeza máxima a George Herbert Mead, que desarrolló la teoría del interaccionismo simbólico, luego seguida por Herbert Bloomberg, que está hoy en día muy en boga y es sumamente importante, ¿no? Los estudios microsociológicos, no solamente, como decíamos, los macrosociológicos, que pueden ser los marxistas, los funcionalistas, los de Durkheim, Marx, Weber. Bueno, él se dedica. Weber lo dejamos afuera, también se ocupó de la microsociología. Bueno, a partir de la sociología de Veblen, dice Berger,
junto con el desarrollo posterior de la Escuela de Chicago, nace una fascinación con todos los mundos posibles en los que los seres humanos viven y hacen su vida, no solo con los mundos de los profesionales respetables, sino con aquellos choferes de taxis, del conserje de casas de apartamentos, del boxeador profesional o del músico de jazz. Fíjense que hay toda una sociología del músico, toda una sociología del jazz. Cualquier estudioso del surgimiento del jazz establece sin duda una sociología que impulsa eso, igual que la del boxeador profesional, esos mundos que han quedado apartados. En un momento del siglo XX quedaron apartados de los estudios de sociología, enfocados sobre todo en las grandes ideas, ¿no? Que impulsaban a la sociedad, pero también existen estos mundos. Thorstein Veblen fue uno de los pioneros de todo esto, hay que estudiarlo más. En un próximo post sería interesante reivindicar la figura de Thorstein Veblen y ahondar un poco en su obra. La sociología de jazz es muy importante, ¿no? Es extremadamente importante, tanto porque son minorías negras, son personas nocturnas, tienen otro tipo de vida, no son profesionales, no son administrativos, no son burócratas y no son teóricos sociales, administrativos, ni políticos, ni forman cuadros políticos de poder. Es muy importante la sociología de jazz. Y bueno, ya Veblen nos da un paso, ¿no? Cualquier sociología de jazz que hagamos, o de otro tipo de cosas, sociología del rock, puede ser, está emparentada con lo que dice Thorstein Veblen, que Berger lo destaca muy bien en este libro de Introducción a la Sociología, o Invitación a la Sociología, llamémosle, si ustedes quieren. Otro de los aspectos fuertes de Berger es la estricta separación que realiza entre sociología e ideología. Esto es muy claro porque hay que separarse de la ideología. La sociología no puede estar de ninguna manera, esto lo agrego yo, también lo dice Berger, y también lo dice Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu dice que un sociólogo no tiene que ser un profeta de lo social que encarne lo que un grupo de poder le exige, ¿no? Tiene que separarse de eso. Bueno, la ideología va por otro camino, ¿no? La sociología hace un recorte de la realidad que lo ajusta a sus propios intereses. En cambio, la sociología tiene que estudiar la ideología y los grupos ideológicos desde un punto de vista sociológico. O sea, por qué surgen, por qué tienen esa ideología, cuál es la necesidad de crear ese grupo de presión, pero no puede mezclarse con la sociología. Esto es un esfuerzo que todo sociólogo debe hacer, no meterse con una ideología y terminar siendo el profeta universal o el profeta social, como dice Bourdieu, el profeta social de esa ideología. Por eso Pierre Bourdieu en la década del 60 hizo un gran esfuerzo por separarse del Mayo francés, ¿no? Quiso separar su obra, como que su obra no era el sustento de esa revolución juvenil del 68, ¿no? Esto también lo hace Peter Berger, es muy importante. No solo ideologías de izquierda, sino de derecha, lo dice Peter Berger. La ideología no es una cuestión de un grupo social, solo de un grupo subversivo y no de otro. También la religión y los neoconservadores también tienen ideologías. Los sectores militares autoritarios también tienen una ideología que precisan también de una sociología que la sustente, ¿no? Sí, es que encuentran un sociólogo predispuesto a darles una sociología que les sirva, ¿no? Bueno, esto hay que separarlo, sociología e ideología, claramente. La ideología surge por intereses de grupo, dice Berger en ese libro, que eleva la ideología, ¿no? Eleva a una categoría superior una definición deformada pero útil de sus intereses, de la sociedad o de algún aspecto de ella. Cuando un grupo establece como problema social un asunto particular, interpreta los hechos con una visión parcializada. En cambio, el sociólogo no tiene por qué considerar un problema lo que considera como tal un sector de la sociedad. El problema, y da algunos ejemplos, ¿no? Porque el problema social del divorcio podría no serlo para un sociólogo, pero sí para un sector de religioso. El problema de la juventud, el problema de que la juventud no sea patriótica o se muestre contraria al servicio militar o no decida formar un matrimonio, podría ser un problema social para un sector de la sociedad. Pero la perspectiva sociológica no tiene por qué considerar un problema, no tiene por qué considerarlos un problema de la sociología, estos hechos.
El sociólogo busca establecer la verdad de los hechos sin servir a intereses particulares, colocándose por encima de las rencillas sectoriales. En este sentido, la sociología examina los intereses en puja y a la ideología desde un lugar separado y distante. O sea, una vez más, separación de ideología y de sociología, que también no solo lo puede tener Pierre Bourdieu, también lo tienen todos los filósofos de la ciencia que podríamos llamar positivistas o cientificistas. Esta misma idea la encontramos en Robert Merton, que no quiso ser tampoco una sociología, como muchos la achacan, una sociología a favor del status quo, tampoco quiso hacer eso, solamente que su enfoque es diferente, ¿no? Igual que Durkheim tampoco cuando analizó el suicidio no quiso hacer una sociología funcional al sistema, sino que simplemente analizó un asunto, pero no tiene por qué estar emparentado con una ideología. Esto, bueno, es muy importante porque si de las ciencias sociales la más utilizada por la ideología y por los grupos de presión es sin duda la sociología, que la utilizan continuamente, robándole términos, utilizando los términos, deformándolos, haciéndolo decir cosas que no dicen, y también las ciencias políticas. Esto, bueno, para otro capítulo podremos analizar a Pierre Bourdieu y su enfoque de los movimientos sociales de los 60, con los que él no estaba de acuerdo ni cree haberles servido una sociología, como en el libro Los Herederos, que escribió. No escribió ese libro para lo que sucedió después, al contrario, ese libro critica mucho de lo que son esos movimientos ideológicos, pero eso es una idea más compleja. El sociólogo, bueno, tiene una actitud de desenmascaramiento de la ideología, buscando encontrar una explicación racional de los intereses creados de un sector social o una institución, ya que tales puntos de vista deforman la realidad de una manera parecida a la del neurótico, que niega aspectos de la vida o los maquilla. Bueno, eso es muy claro. No obstante, una de las mayores enseñanzas que nos deja Peter Berger en su primera obra importante es su descripción acerca de por qué surge la sociología. Esto es interesante. Muchos en la sociología hablan de la revolución industrial y la urbanización, con razón, para el surgimiento de la sociología, pero Peter Berger no toma ese tema, no toma la revolución industrial, sino que toma la revolución francesa para ese caso. En este sentido, lo que dice es que al caer el antiguo régimen anterior a la Revolución Francesa, la sociedad debió encarar el problema de darle significado a un mundo que había perdido su sentido religioso y sus marcos de referencia que establecía la tradición. El hombre entonces deja de ser una marioneta y descubre que existen mecanismos que lo manipulan y que puede dilucidar. Aquí radica la importancia de Auguste Comte, que vivió ese proceso cuando se encontraba en pleno auge. El hombre toma conciencia de sí mismo y desde el surgimiento de la disciplina en ese momento de despertar. La pregunta del sociólogo, asegura Berger, son siempre esencialmente las mismas. ¿Qué está haciendo aquí la gente? ¿Cuáles son sus relaciones recíprocas? ¿De qué manera organizan esas relaciones en las instituciones? ¿Cuáles son las ideas colectivas que impulsan a los hombres y a las instituciones? O sea que la sociología es un despertar a partir de la caída del antiguo régimen, de un régimen que ya nos daba sentido a los individuos de en qué estamento deberíamos estar, a quién debemos, cuál es la autoridad, si es el padre, la madre, si es patriarcal, si es la iglesia. Nos da ya una función social que cumplir, pero si cae todo eso, uno mismo se vuelve el que tiene que darle significado al mundo social. Ya no hay un libro teológico o una escuela teológica que nos explique qué es lo que tenemos que hacer, y ante ese vacío hay un despertar del sociólogo, una toma de conciencia, una aceptación de su libertad y también de su incertidumbre, y lo que tiene que hacer es hacerse preguntas de por qué estamos aquí, por qué vamos a la iglesia, por qué seguimos yendo a la iglesia, por qué muchos dejan de ir a la iglesia, por qué es necesaria la educación, qué hay detrás de la educación, cuáles son los motivos por los cuales una sociedad crea un sistema educativo y qué relaciones hay entre esas instituciones y los individuos, de represión, de control o de un leve marco de libertad.
etcétera. Eso se lo tenemos que incluir nosotros, o sea que a partir de ahí es que la sociología toma importancia y cualquier persona con un pensamiento, con una curiosidad sociológica tiene que saber responder, eh, porque ya los sentidos no están dados, no nos dicen qué es lo que tenemos que hacer para tener un mejor futuro, sino que no, es mucho más complicado. Tendríamos que estudiar, tendríamos que especializarnos, tendríamos que tener un oficio, hay que romper con las tradiciones de nuestra ciudad y de nuestro pueblo y pasar a una ciudad nueva con un nuevo, y obtener un nuevo sentido o no, o hay que permanecer en el mismo lugar. Estas preguntas son preguntas eminentemente sociológicas, modernas y sociológicas que vienen después de la Revolución Francesa, lo dice Berger, y de la caída del antiguo régimen. La reflexión sociológica se manifiesta como una actividad particularmente moderna. Esto es importante, particularmente moderna, o sea, no existió en la Edad Media, existe desde que surge la modernidad. No existió antes. Porque si la sociedad es la estructura invisible de un edificio que esconde la fachada, podemos decir que en la cristiandad medieval la sociedad se hizo invisible por la imponente fachada religiosa que creó una legitimación del orden mediante ritos y costumbres que se imprimían en los individuos y grupos humanos. En el momento en que el orden establecido por la tradición se derrumba, el ser humano se percata de lo que hay detrás de la fachada religiosa y adopta la perspectiva sociológica como una toma de conciencia. O sea, en la Edad Media el régimen se legitimaba por sí solo, mediante ritos, mediante costumbres, tradiciones que había que cumplir. Pero, ¿qué sucede cuando ese antiguo régimen se cae? Bueno, hay que estudiar el nuevo mecanismo por el cual todo eso se legitima. ¿Por qué legitimamos la educación universal, la educación primaria, secundaria? ¿Por qué se legitima que alguien tiene que mandar, ser el presidente, ser un parlamentario? ¿Por qué creamos ese tipo de legitimaciones? ¿Por qué un médico es un médico? O sea, hay que justificarlo mediante conocimiento científico que suponemos que él tiene y otros que no. Hay una complicación mucho más grande. Ya no, el médico no es la representación del clero, ni del Dios, ni de una institución, sino que es la legitimación de una competencia que él tiene. ¿Y por qué? ¿Por qué lo legitimamos como médico o por qué lo legitimamos como educador? Todas estas preguntas surgen después que cae el antiguo régimen y nos preguntamos estas cosas. ¿Por qué debemos respetar al primer ministro o al líder de nuestra ciudad, los principales referentes de nuestra ciudad, los escritores? ¿Por qué debemos aceptar su autoridad? Podemos no aceptarla, y si la aceptamos, ¿por qué? ¿Cuál es el mecanismo que genera eso? ¿Qué hay detrás de todo eso? Ahí surge la sociología y bueno, y lleva un gran tiempo desarmar y estudiar todo ese armazón que hay detrás de lo que él llama esa fachada. El régimen religioso lo que hacía era esconder la fachada, en esa fachada esconder el mecanismo detrás. Ahora, al nosotros ver el mecanismo, vemos que estamos libres de poder crear o uno nuevo o legitimar el que ya existe. O sea, nos plantea una complicación, nos deja en una situación en la que tenemos que crear valores. ¿Cómo podría decir Nietzsche? No existe Dios, hace que los valores los tenemos que crear. Eso, bueno, es importante, o sea que la sociología la tenemos que asociar a la caída del antiguo régimen, al surgimiento de la modernidad y también a desarrollo de Occidente, que él en Peter Berger en este libro lo analiza. Habla justamente de que en Oriente, donde no hay sociología, no existe la sociología porque nadie se pregunta que podría estar en otro lugar. Si eres un súbdito de tu padre, lo eres sin explicación. Hay una fachada y el armazón que está detrás no lo cuestionás, no lo pones en cuestión. Al caer esa fachada, bueno, surge la sociología, porque nos preguntamos por qué el padre nos manda, por qué, hasta qué edad. Y así es que surge, bueno, compartimos lo que hoy conocemos en sociología detrás de la caída de todo ese antiguo régimen
que debemos explicar, debemos dar sentido, porque todavía tenemos que seguir funcionando como sociedad. En este libro, Berger llama a la indagación sociológica que sea capaz de describir los mecanismos ocultos de la interacción social, con un afán racional por descubrir por qué hacemos lo que hacemos, por qué somos lo que somos, por qué hemos llegado hasta aquí, con un espíritu curioso e indiscreto, con la intención de responder honestamente a las preguntas más fundamentales de la sociología y a desenmascarar las motivaciones humanas que existen detrás de la acción social. Este párrafo que escribí al final, bueno, resume todo las conclusiones que yo saqué de los primeros 2 capítulos. Es un libro muy rico. Cuando tenga tiempo vuelvo a indagar en algunos capítulos más de este libro, pero para empezar está muy bien. Espero que lo lean. Es un libro de 1963, no pierde vigencia, y nos va a ayudar a pensar la sociología a través de Berger, con imágenes, analogías y metáforas bastante intuitivas, claras, que nos van a ayudar a entender por qué la sociología es lo que es. Y es un gran esfuerzo de Peter Berger el haber escrito este libro, que yo recuerde no hay ninguno escrito de esta manera, escrito de este modo tan directo a lo más humano del ser humano. Me parece que es único, habría que buscar otro, si hay otro me lo dicen, y si no, bueno, espero que les haya gustado este video. Y cuando lo tengo escrito en mi blog, que es leonardopitamiglio.blogspot.com, tengo algunos artículos más, y cuando pueda vuelvo a indagar en este libro que me gustó, quizás me lo saque de la biblioteca porque no lo tengo, y vuelva a incursionar en algún capítulo, porque tiene grandes observaciones Peter Berger. La verdad que me gustó mucho.